Hola, buen día. En esta lección número 20 estaremos viendo el contenido temático de plano cartesiano en las propiedades de los gases. Como ya habíamos mencionado, la gran utilidad que representan las gráficas para el análisis de los datos, en este sentido, el concepto del plano cartesiano va a resultar fundamental para la elaboración de las gráficas, ya que una gráfica se construye a partir de una especie de plano cartesiano que se forma por dos variables físicas que se están graficando. Por ejemplo, si queremos graficar una relación entre la presión y la temperatura de un gas ideal, que a este tipo de gráficas se les va a conocer como diagramas PT o diagramas de fase, entonces va a ser necesario que construyamos un plano cartesiano en el que formemos las parejas de la temperatura y la presión, esto de tal forma que la T sea la temperatura y la presión, la P la presión. Y así podemos ubicar estos pares en el diagrama mencionado. Un diagrama de fase es aquel cuyas representaciones gráficas están presentes en un sistema material en función de la temperatura, la presión y la composición. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de fase. Tenemos un caso práctico. Ahora, supongamos que podemos tratar el vapor del agua como un gas ideal en un recipiente con volumen fijo. Se va a tener un vapor, perdón, de agua a una temperatura de 300 K, a una presión de 600, y vamos a generar un diagrama de PT para este gas, para lo cual necesitamos encontrar una serie de pares T y P. Por el momento vamos a contar con la información para generar con un solo par, que sería este que nos acaban de dar acá arriba. Nos vamos a formar como, este es la temperatura y esta es la presión. T, aquí va T y la presión. ¿Ok? Y además vamos a contar con la ley de Guy-Lussac para poder encontrar otros pares. Y esta ley se va a relacionar totalmente con la presión y la temperatura a un volumen constante. Entonces, para poder encontrar la presión que nos corresponde a cada temperatura, vamos a utilizar la ley de Gauss, como habíamos dicho, y vamos a recordar cómo es esta ley. Por ejemplo, aquí tenemos la presión 2, va a ser igual a la presión 1 que ya nos dieron en el problema, por la temperatura 2 sobre la temperatura 1 que nos dieron en el problema también. Ahora, por ejemplo, para la solución vamos a, a generar una tabla que se llama tabulación. Entonces aquí vamos a incluir todos los datos de la presión y de la temperatura para poder graficarlas. Vamos a tener en cuenta que es importante que para lograr una buena gráfica tenemos que generar al menos 8 parejas de puntos. Estos puntos se van a poner de acuerdo como tú desees. Cada 20, sí, sí, puedes darle el valor que tú quieras a estos puntos. Ahora, para poder completarla, vamos a utilizar la fórmula que ya habíamos visto de Gauss-Lussac, que sería esta. Ahora vemos que aquí tenemos los datos que nos había dado el problema. De una manera más sencilla para poder hacerlo sería multiplicando 320 por 600 y dividiéndola entre 300. Esto nos daría un valor de 640. Y así sucesivamente. 340 por 600 entre 300. Esto nos daría un valor de 680. Y así, 360 por 600 entre 300. Esto nos daría un valor de 720. Ahora aquí, 380 por 600 entre 300.
Entonces esto nos daría un valor de 760. Y así sucesivamente. 400 por 600 entre 300. 800 nos da. Ahora 420 por 600 sobre 300 nos daría un valor de 840. Y por último tenemos 420 por 600 entre 300 y nos daría un valor de 880. Ya tenemos completa nuestra tabla de tabulación. Ahora vamos a, ya que se tienen estos valores, ahora vamos a proceder a graficar, en la cual vamos a construir nuestro plano cartesiano haciendo el papel del eje X y P, que sería el de la presión, en nuestro eje de Y. Ahora vamos a localizar los puntos de la tabla. Aquí tenemos que en la temperatura, aquí tenemos los valores de la temperatura para graficar, los valores de la presión para graficar. En la temperatura tenemos un valor de 300, entonces ubicamos el valor de 300 y vamos a ubicar el valor de la presión en 600. Aquí está. Y tenemos nuestro primer punto. Ahora ubicamos el valor de 320, más o menos que sería por aquí. Ahora 640, que sería más o menos por aquí. Entonces lo ubicamos. Y así sucesivamente hasta lograr ubicar todos los puntos y unirlos. Y así nos quedaría nuestro diagrama PT de nuestro problema que vimos anteriormente. Para esto es importante tener presente los aspectos básicos de las gráficas que estudiamos con anterioridad, que sería si los ejes se cruzan en el cero de ambos, los ejes se cruzan en el cero de ambos, y los saltos en los valores en los ejes tienen siempre el mismo valor. Si el primer salto en el eje de temperatura es de 50, el siguiente valor debe de ser 100, 150, 200 y así sucesivamente. Y lo mismo va a suceder con el eje de la presión. Entonces va a ser incorrecto tener, por ejemplo, el valor de 100 de presión en la primera marca de eje de presión y en la siguiente de 130, porque los valores deben de ser continuos y el mismo tamaño para el siguiente debería ser 200. Entonces, esto sería todo por la lección de hoy. Nos vemos para la próxima. Que tengan buen día.